Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Damos gracias, ¿verdad?, al Señor por este momento de bendición que tenemos para compartir con cada uno de ustedes. Hermanos, estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa es La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 15, en su parte número 15. Amén. ¿De qué vamos a estar hablando en esta parte? Vamos a estar, hermanos, analizando la última parte de lo que es el capítulo 10 e iniciando lo que es el capítulo 11 de Apocalipsis. Y en esta parte, pues, miramos nuevamente la frase que dice: muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, del capítulo 10 y el versículo 11. Muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermano, aquí hay un aspecto principal en las profecías apocalípticas y quizás es de verlo de esta manera porque muchas de las profecías en el Apocalipsis giran en un entorno en sentido de entidades políticas y que algunas de esas entidades están mezcladas con la religión y la política mezcladas, imagínense usted, hermanos. Es decir, que en algunos países, sí, no es que casi todos los países adoptan un sistema en el cual se mezcla lo político con la religión. Y esto es una combinación de muchísimo cuidado, sobre todo para la iglesia. ¿Por qué? Porque esa situación, esa combinación está manipulada por Satanás. Su interacción con la religión apóstata, especialmente con lo que se conoce como la gran ramera, la cual vamos a estudiar más adelante, son sistemas políticos en la cual el Estado adopta una religión o adopta una forma de religión y esta en sí misma está gobernada por Satanás. De hecho, usted, hermano, hermana, amén, ha de recordar que Satanás, cuando tentó al Señor Jesucristo, cuando Satanás tentó a Cristo, él le ofreció a Cristo los gobiernos, le ofreció los reinos de la tierra, su poder, su gloria, su magnificencia, su sistema de gobierno, sus políticas, bueno, todo lo que tiene un reino, todo lo que tienen los gobiernos. Y le dijo al Señor Jesús: si postrado me adorares, todos serán tuyos. Esto Satanás pues tiene de alguna manera el control. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos dice, allá por la carta de Juan, capítulo 5 y el versículo 19, nos enseña el Señor acerca de nosotros, diciendo que nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Y la palabra maligno está empleada en el sentido de identificar a Satanás mismo. Ahora, hermanos, esto lleva a que este uso de estas situaciones, de esta profecía en el planeta, nos lleva a entender el por qué Satanás utiliza este planeta, esta tierra, para fines egoístas. Y nos vemos nosotros, pues, en medio de esa rebeldía de él en contra del soberano Dios y su eventual destrucción, ¿verdad?
como lo dice el libro de Romanos capítulo 16. Ahora, en el capítulo siempre el 10 y el versículo 11, en la última parte dice que profetices otra vez. Allí hay una expresión, significa que ya Juan había profetizado antes acerca de esto y conforme a lo estudiado ya en algo que hemos visto anteriormente, entidades políticas seculares con súbditos no convertidos a Jesucristo a menudo son tema de visiones y profecías en el Apocalipsis. Ahora, en cuanto a profetizar otra vez, la palabra del ángel se cumple casi enseguida, hermano. Cuando Juan profetiza sobre los gentiles que hollarán la santa ciudad del Señor. Y es aquí donde entra esta escena, la escena tercera de las 4 principales. Y vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Amén. Veamos lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Fíjese que Juan comienza a profetizar inmediatamente, hermanos, aquí. Y dice que a Juan le fue dada una caña semejante, dice, a una vara de medir. Nosotros en algunos países utilizamos el cáñamo o utilizamos una cinta para medir, así le llamamos nosotros también, para poder medir. También usamos la vara como medida o el metro usamos también como medida para poder medir alguna cosa, y de esa manera pues nosotros hacemos lo que nos toca o lo que nos corresponde hacer con eso. Ahora, cuando dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Ahora, en este punto, en este apartado de esta trompeta, de la 6ª trompeta del Apocalipsis, hermanos, el apóstol Juan presenta este escenario con alguien que le entrega un instrumento de medir, dándole instrucciones sobre su uso. Le da una caña, amén, lea conmigo el versículo 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahora, hermanos, esta caña semejante a una vara de medir, creemos que es un sinónimo o un símbolo de lo que es el Nuevo Testamento. O sea, el nuevo pacto de Cristo sellado con la sangre de Cristo. Es el nuevo pacto. Y ya vamos a explicar por qué creemos que se trata de esto, que se trata del Nuevo Testamento, del nuevo pacto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28, si usted va allá conmigo a la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y los versículos 27 y 28, nos dice la palabra del Señor, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Fíjese que el Señor aquí en esta porción de la Biblia utiliza la palabra muchos. Refiriéndose a su sangre, dice que su sangre fue derramada o es derramada por muchos. Y dice, o para el beneficio de muchos, es derramada. El testamento de Cristo viene a confirmarse con su muerte. Es decir, estableció el Señor un nuevo pacto. Estableció un nuevo testamento. Por esto Jesucristo se convirtió en el mediador para tener un mejor pacto, un nuevo pacto, un nuevo testamento, un nuevo documento que estableciera mejores promesas. En el libro de Hebreos, si usted me acompaña al capítulo 9, amén. Si usted va allá conmigo al libro de los Hebreos y el capítulo 9, los versículos 14 al 17, dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. Esto nos revela también esta parte, la importancia de por qué era necesario que Cristo muriera. Era necesario que Cristo muriera para que el testamento antiguo se diera por finalizado. El testamento se cumple cuando la persona fallece. Cuando la persona muere, el testamento cumple su función. Llamémoslo de esa manera. Y la Biblia dice, y no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros, nos está enseñando que Cristo vino a ser mediador de un mejor pacto. Así que por esto dice, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿A qué quiero llegar con esto? Hermanos, lo que estamos haciendo aquí es estableciendo que la iglesia, que el nuevo pacto es la regla o es la norma o es la medida de la ley que Dios puso para su pueblo. No estamos midiéndonos con la antigua regla o con la antigua ley del Antiguo Testamento, sino con el Nuevo Testamento de Jesucristo. Ahora, hermanos, vemos nosotros también el cual dice que es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y siendo para nosotros, hermanos, el único pacto
que está en vigor durante la era cristiana para la iglesia. Para la iglesia, fíjese bien. ¿Por qué decimos esto nosotros? O sea, porque esto suena bastante atrevido. Es decir, si una persona que es estudiante de la Biblia dice, ¿y por qué ese predicador está hablando de esa manera? Es bastante atrevido lo que está diciendo. Sí, lo sabemos. Es cierto, es bastante atrevido. Al decir que solamente el pacto nuevo está en vigor, el único pacto espiritual que está en vigor es el nuevo pacto de Jesucristo, es decir, el Nuevo Testamento de Jesucristo. El Nuevo Testamento de Cristo es el que está vigente. O sea, no estamos siendo guiados para recibir la herencia del pacto antiguo, pues la herencia que estaba contemplada en el pacto antiguo o en el Antiguo Testamento contemplaba que el pueblo iba a heredar una tierra prometida donde fluye leche y miel. Esa es la promesa del primer pacto. Pero la promesa del segundo pacto, es decir, del Nuevo Testamento, contempla que Dios ha amado al mundo de tal manera que todo aquel que en Él cree y se arrepienta tenga vida eterna. Pues dice Primera de Juan 2:25, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa. En el Nuevo Testamento, la promesa es la vida eterna. En el Antiguo Testamento, la promesa era, ustedes van a heredar la tierra prometida. Entonces, si se da cuenta, ahora este pacto tiene mejores promesas, porque las promesas son eternas. Igual como Cristo dijo en el libro de Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esto en mente, nosotros también miramos lo que nos dice Hebreos capítulo 8, ahí mismo, donde estamos, amén, en el capítulo 8 y los versículos que van del 6 al 13. Mire lo que dice la Biblia. Amén. Dice, amén, lea lo que dice el Señor. Capítulo 8, versículos del 6 al 13. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados
y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Ahora, si usted mira aquí, el Señor dice, hay un nuevo pacto, hay una nueva norma, hay una nueva ley, hay un nuevo testamento, una nueva oportunidad. Existe este nuevo pacto, este nuevo testamento para la iglesia. Ahora, el verbo caña que aparece acá, o este vocablo caña de medir, como le dice en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 1, que dice, me fue dada una caña. Una caña es un vocablo hebreo que se refiere a una medida lineal de unos 3 metros, más o menos, una medida lineal. Y, hermanos, fíjese que se le dan instrucciones a Juan sobre el uso de esta caña, de que iba a utilizarla, y las instrucciones de origen divino, hermano, vienen y le dicen a Juan, mira Juan, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Fíjese que aquí mide el templo del Señor, el altar y a los adoradores, Entonces nosotros decimos, bueno, y nosotros los cristianos, ¿cómo nos van a medir? O sea, ¿cuál va a ser nuestra norma? ¿Cuál va a ser nuestra regla? ¿Dónde nos tenemos que regir nosotros, pues, para ser cristianos? ¿Dónde tenemos que basarnos nosotros para hacer las cosas, para poder vivir y hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál va a ser nuestra regla? ¿Cuál va a ser nuestra norma? Ah, exacto, el Nuevo Testamento de la Biblia. Lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios enseña a través de su palabra, esa es la norma que nosotros debemos aplicar. Esa es la forma con la que nosotros debemos hacer las cosas. Y aquí, hermanos, debemos de también aplicar algunos conceptos. Fíjese que las instituciones de origen divino, por ejemplo, la iglesia, el matrimonio, la familia, todo lo que tiene que ver existente durante la era cristiana, no se miden con la vara de medir del Antiguo Testamento. Es decir, o sea, la ley de Moisés, la ley mosaica, pues habiendo Jesucristo cumplido perfectamente aquella ley, según lo dice Mateo 5, 17 al 20, entonces la misma, en su totalidad, esa ley fue abrogada por el Señor Jesús en la cruz, según 2 de Corintios capítulo 3, en los versículos del 6 al 17. También en Colosenses 2:13 al 17, y solo se los estoy mencionando para los que toman las notas, que tomen los apuntes acerca de esto, y algunos de los textos que ya nosotros acabamos de leer. Es decir, Dios dio por finalizado el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, déjeme aclararle un par de cosas. Fíjese que el testamento antiguo, o sea, el pacto antiguo que Dios hizo con la nación de Israel, contemplaba como beneficiarios en ese testamento, contemplaba solo como beneficiarios al pueblo de Israel. No contemplaba a ningún otro pueblo. Ya se lo había explicado a usted antes. No contemplaba a ningún otro pueblo. De hecho, el libro de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, el Señor pues dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro por sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dijo el Señor. Vosotros seréis mi especial tesoro
por sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero dice el Señor, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto y estuvieran allí. Pero en lo que leímos en el libro de Hebreos dice, pero ellos no guardaron mi pacto, por lo cual fue desechado ese pacto y dijo el Señor, vienen días, dijo el Señor, en el cual haré un nuevo pacto, en el cual voy a establecer mis leyes, escribirlas en su mente y en su corazón, para que me sigan. Es decir, la nueva ley, la nueva regla, la nueva norma, no está escrita en tablas de piedra, no está escrita, no fue escrita ya en la montaña de Horeb, sino que está escrita en la mente y en el corazón de todos los que son creyentes. Y esto nos lleva a lo que dice la Biblia respecto a los sellados, a los que tienen el sello de Dios. Estos tienen el sello de Dios en su mano derecha o en la frente. Es decir, están sellados porque es el pacto que Dios hizo. Escribiré, dice, en sus mentes y en sus corazones, escribiré mis leyes, dijo el Señor. Entonces, aquí se cumple, hermanos, esto. Y nosotros estamos siguiendo lo que es esta norma, esta regla, conforme a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros queremos saber si algo está aprobado o no por Dios, tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia, pero no a toda la Biblia, tenemos que ir al pacto vigente, al pacto que está vigente ahora, porque el pacto antiguo contemplaba a sumos sacerdotes, a débiles hombres que cuando se enfermaban, envejecían y morían. Pero la Escritura dice que el Señor, al establecer el nuevo pacto, ya no hay sacerdotes, ni sumos sacerdotes que mueren, así como hombres para que éstos intercedan con Dios. No, dice, por cuanto Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, Cristo entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Él se convirtió en el sumo sacerdote de nuestras almas, el pastor de nuestras almas y un sacerdote que no muere. Por esta razón, el pacto nuevo contempla el sacerdocio de Cristo como un sacerdocio eterno, el cual Él intercede siempre por todos nosotros. La Escritura nos dice algo importante en el libro de Filipenses capítulo 3 y el versículo 6. Si usted va allá conmigo, Filipenses capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16. Amén. 3:16 dice el Señor allí en su palabra lo siguiente. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Fíjese que para la iglesia, para el pueblo del Señor, para el pueblo de Dios, la regla que existe, la regla es para medir, hermano, amén. La regla es para obedecerse, la regla es como la norma, la regla es como la medida, amén. Y de esto es lo que nos está hablando Apocalipsis. Entonces, la regla que nosotros debemos de seguir es la palabra de Dios establecida y escrita en el Nuevo Testamento del Señor. El Nuevo Testamento de Dios es la norma que rige o debe regir a la iglesia y a todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y Dios lo ha dejado allí establecido. Es decir, no es necesario que ahora se hagan sacrificios, hermano, por los pecados de los hombres y que se maten toros y que se derrame sangre y que se hagan así lo que se hacía en el antiguo pacto, ¿no? Hoy ya no es necesario.
porque ya la sangre de Cristo fue derramada una sola vez y para siempre, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces, en cuanto a aquello a que hemos llegado, dice la Escritura, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, todos nosotros. ¿Y cuál es eso que debemos sentir? Amor. El amor es el vínculo perfecto que forma parte del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Por esto, uno de los principales mandamientos del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo Cristo. De esto depende toda la ley y los profetas, o sea, el que cumple estas dos normas, estas dos reglas, estas dos medidas que el Señor establece, está cumpliendo todo lo demás. Porque el que ama no daña, el que ama no ofende a Dios, el que ama a Dios se preocupa por tener y establecer una buena relación con Dios. Es muy, pero muy importante. Eso, hermanos, es muy importante que nosotros lo entendamos eso, de que esto es lo que une el vínculo de la perfección. Por eso es que el Señor también en su palabra, allá por la carta de Corintios 2:9, cuando dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes dice, hermano? Ajá, perfecto, para los que le aman. Es decir, el amor viene a ser un elemento principal. De hecho, Pablo le dice a la iglesia: si yo no tengo amor, nada soy, nada soy. Soy como címbalo que retiñe, etc. Él hace muchas comparaciones y al final dice: si no tienes el ingrediente principal requerido en el Nuevo Testamento, entonces no hay nada, no hay nada. Por esta causa, también dice en el libro de Romanos, está por allá por el capítulo 8, por el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces debemos de considerar esto. En el libro de Segunda de Corintios también nos dice la palabra algo que debemos considerar también en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10. Miremos lo que nos dice la segunda carta de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice el Señor en su palabra así: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Es decir, Dios ha dado esa regla, esa norma, esa medida para poder medir. Es necesario que los cristianos tomen en cuenta esto, porque esa es la norma. Y alguien preguntaba una vez: hermano, ¿y cuando el Señor me juzgue, cuando yo muera o cuando yo enfrente el juicio de Dios, cómo me va a juzgar Dios? ¿En base a qué me va a juzgar el Señor a mí? Y es una pregunta bien difícil, ¿verdad? O sea, ¿cómo me va a juzgar Dios a mí? O sea, ¿en base a qué me va a juzgar Dios? Y la respuesta está en la Biblia, la respuesta está en la palabra de Dios a esa pregunta. Cuando la persona dice: ¿en base a qué me va a juzgar Dios a mí? La Escritura nos dice por el Evangelio de Marcos: mirad, dice, mirad bien, con la medida que medís, porque con la misma medida que medís, se os medirá a vosotros, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, dice la palabra. Aún se añadirá a vosotros los que oís. Por eso dice: mirad bien cómo medís las cosas.
porque con la misma medida en que has medido, se te va a medir a ti y aún se te va a añadir, dice el Señor en su palabra. Eso es por una parte, pero también el Señor Jesucristo nos menciona algo en el Evangelio de Juan, allá por el capítulo 12, cuando él dice, si usted va allá conmigo al Evangelio de Juan, por el capítulo 12, amén, él nos dice también algo referente a cómo es que Dios nos va a juzgar o cómo es que Dios nos va a medir. Dice el Señor de la siguiente manera, amén. El capítulo 12, versículo 47 en adelante. Mire cómo dice el Señor. Y esto, veámoslo, por eso lo predico despacio. Yo no voy corriendo, hermano, aquí. No, vamos despacio. Mire lo que dice Dios, lo que dice Cristo en Juan 12, 47 en adelante. Amén. Dice el Señor así. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, amén, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Mire lo que dice Cristo. Cristo dice, miren, dice, yo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice el Señor, pues el que oye mis palabras y no las guarda, no las hace, ¿cuáles palabras? ¿Y a dónde es que están las palabras de Cristo? ¿Están en el Antiguo Testamento o están en el Nuevo? Ah, por supuesto, están en el Nuevo Testamento. Y dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, les dijo el Señor a los judíos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces dice él, hermanos, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, que la palabra de Dios, lo que Dios dejó allí, escrito, lo que Dios dejó establecido, eso es lo que se nos va a aplicar. Esa es la norma, esa es la medida, esa es la regla que el Señor nos va a poner a nosotros para que seamos juzgados por ella, por esa palabra que Él dejó. Y nosotros los seres humanos pues probablemente la hemos ignorado. Y por eso creemos que se refiere al Nuevo Testamento de la Biblia. Porque está hablando de medir el templo de Dios, el altar de Dios y también a los adoradores, a la gente que adora a Dios. ¿Y cómo medimos a la gente? ¿Cuál es la forma de medir si una persona es cristiana, es buen cristiano o no es buen cristiano? Dice el Señor, por sus frutos los conocerán. Y el que me ama, ese guarda mis mandamientos, dice Cristo. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le va a amar y vendremos a Él y viviremos con Él, en comunión, en armonía, en morada con Él. Pero el que no me ama, dice Cristo, no guarda mis palabras. Es decir, la forma de medir al creyente es por medio del Nuevo Testamento de la Biblia, por las palabras de Cristo, por el testimonio de Cristo, por lo que Él dejó establecido para nosotros. Y esta palabra no está de choto, hermano. La palabra de Dios está precisamente para que nosotros por ella seamos guiados, orientados, pero saber que al final por ella también seremos juzgados, porque Él dijo en su palabra y nosotros debemos hacer lo que dice su palabra, viviendo de acuerdo a la voluntad de Él, porque esa es la norma.
porque esa es la regla que Él ha dispuesto. Y por esto vamos a volver a la carta de Corintios, capítulo 10, donde estábamos en la segunda de Corintios. En la segunda de Corintios 10:13, que leíamos, dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Y dice el versículo 15, mire lo que dice el versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Amén. Conforme a nuestra regla, a la caña de medir, conforme a esa medida, conforme a la medida de la fe, a la regla. No tenemos que salirnos. Si usted se comienza a salir y a hacer cosas que no son de acuerdo a la norma bíblica, a lo que el Señor estableció y dejó, entonces ya nos salimos y ya perdimos, hermanos. ¿Por qué? Porque los gentiles, bueno, la gente del mundo, ellos hacen otras cosas, pero los que son creyentes están comprometidos con Dios para vivir una vida de acuerdo a su voluntad, no a apartarse del camino, no a apartarse de la fe que una vez les ha sido confiada en Jesucristo. Entonces, yo sé que este tema tal vez suena bastante preocupante para algunos, problemático para otros, pero es necesario que nosotros sepamos cuál es la norma, cuál es la regla. ¿Por qué? Porque todo es en base al mandamiento o a los mandamientos que Dios estableció. Dios no lo va a juzgar a usted en el día final si usted no ofreció allá los becerros, los machos cabríos, o ofreció los sacrificios de sangre rociada con hisopo, allá como lo decía el Antiguo Testamento. No, el Señor Jesucristo dice que lo va a juzgar en base a la palabra que Él ha hablado o que Él vino a hablar y que Él vino a decirnos. Y si nosotros no le hacemos caso, si nosotros no le obedecemos, pues, hermanos, no podremos ser salvos. No podemos porque no hemos seguido la norma, no hemos seguido la regla, no hemos seguido lo que Él estableció. Y debemos obedecer esa norma, esa medida, esa regla. Por tanto, la forma de medir a los adoradores es esa. Pero claro, vamos a ampliar un poco este estudio más adelante porque ahorita solo lo hemos tocado de una forma superficial. Vamos a extender un poco el panorama como si fuera un telón en el cual fuéramos nosotros viendo esos lienzos en los cuales va apareciendo todo esto. Solo para darle una muestra. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, si usted va conmigo a Hebreos, amén, por ahí por el capítulo 5 de Hebreos, mire lo que dice la palabra del Señor en los versículos 8 y 9. Vea lo que dice el Señor. Amén. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado, dice el versículo 10, sumo sacerdote, por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes, hermano? Lea la Biblia, por favor. Lea la Biblia. Vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para toda la gente? No. Dice para todos los que le obedecen. ¿Y obedecen a quién? A Cristo. Obedecen su evangelio. Obedecen su regla, su norma, sus mandamientos, lo que Él estableció, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento de la Biblia, el cual vino a cumplir
en sí mismo, en su cuerpo de carne. Por eso dice la Escritura, allí mismo, en el libro de Hebreos 5:7, dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, en su cuerpo de carne vino y sacrificó su cuerpo de carne para pagar la deuda, para poder saldar el viejo pacto y abrir la oportunidad de establecer un nuevo pacto con los hombres. Y en este pacto, usted y yo tenemos las de ganar, porque no contiene promesas terrenales, contiene la promesa espiritual más grande de salvación y vida eterna, pues esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:25. Damos gracias al Señor, hermano nuestro Dios, que nos ha concedido esta oportunidad hermosa de estar, hermanos, acá compartiendo lo que es su palabra para con cada uno de ustedes. Iglesia de Cristo, reanima.